Hola de nuevo. Vamos a ver en este vídeo una cuestión que ya es un poco más complicada de lo que viene a ser un segundo de bachillerato, ni siquiera en bachiller internacional, nada por el estilo, aunque sí podría aparecer en alguna parte y además creo que es interesante echarle un vistacillo y creo que no es del todo complejo, que es la cuestión de las derivadas parciales. Ya hemos visto pues, en el curso cómo derivar de forma normal, con definición, con la función derivada, con las reglas de derivación. Hemos visto cómo integrar también, entre comillas, es un poco la función o la operación opuesta a la derivación. Y una derivada parcial pues indica un poco hacia dónde estás derivando cuando tienes funciones con varias variables. Hay otro tipo de derivadas, aparte de esto, derivadas direccionales y una serie de cosas por ahí. Bueno, es importante también que veas que al final en las matemáticas siempre hay un paso más y cuanto más aprendes, más te das cuenta de que hay muchísimas cosas por aprender. Creo que era Sócrates, no sé quién decía esto, y es cierto. Cuando más matemáticas aprendes y parece que ya sabes todo, de repente te das cuenta de que hay un mundo terriblemente extenso por ahí fuera. Vamos a compartir pantalla como siempre y vamos a hacer una pequeña explicación de qué significa esta cuestión de las derivadas parciales. No es algo muy complicado y creo que además se entiende relativamente bien, pero bueno, la idea es esencialmente que cuando tú tienes tu notación habitual para las derivadas, pues siempre estamos trabajando con, al principio al menos se utiliza mucho f' de x, utilizamos también derivada de f de x con respecto de x, por ejemplo, f punto de x, que no es exactamente lo mismo, pero también serviría, por ejemplo, de f de x, con corchete, sin corchete, y por supuesto, y prima, derivada de y con respecto de x, y punto, o derivada de la función y. Hay muchas más alternativas, por supuesto, y la notación al final es un poco la que nosotros queramos, pero aquí queremos hacer un poco énfasis en una cuestión. Vamos a imaginar que tenemos funciones de varias variables, que simplemente es una función que depende de x y de y. Pues, por ejemplo, vamos a proponer un x cuadrado y más x, ¿vale? Es una función que las variables independientes son x e y la variable dependiente es z, que es f de x y. Habría que imaginárselo en tres dimensiones y todo esto, que ya es un poco más complicado. En este caso, por ejemplo, fíjate que esta notación f' y prima o f punto y punto ya no serviría. ¿Por qué? Aquí podemos derivar respecto de x o respecto de la y. No vamos a entrar mucho en cuestiones muy profundas, pero la idea básicamente de una derivada parcial es algo relativamente sencillo y es cuando yo derivo esto, en vez de colocar la notación habitual derivada de f de x en x, que esta sí que es útil, notación de Leibniz, no como las demás que no me dicen respecto a qué derivar. Esta sí, fíjate que aquí dice vamos a derivar f, pero con respecto de x, y aquí no me dice respecto de quién. Ahí tampoco y ahí tampoco. Entonces, en vez de colocar derivada con una d, de f de x y en este caso, con respecto de x, lo que vamos a hacer es sustituirlo por una derivada con una letra un poco más extraña, que es simplemente esta que tienes aquí. Exactamente no es lo mismo derivar de forma total y de forma parcial. Vamos a verlo un pelín en este vídeo, pero la idea esencialmente es esta. Si derivamos parcialmente con respecto de x, lo que tenemos que pensar es que todo lo que no sea x es una constante. Por ejemplo, en este caso, esta y sería un 7. ¿Cómo se deriva 7x cuadrado? El 2 baja para abajo, se multiplica por el 7 y a la x se le reduce un grado de 2 a 1. Baja el 2 para abajo, se multiplica por el 7 y por la x. ¿Cómo se deriva x? Pues simplemente un 1. Ahora, yo puedo derivar esta función parcialmente respecto de x o yo puedo derivarla respecto de y. ¿Qué significa esto? Vamos a imaginar que todas las x son números. ¿Cómo se deriva 7 cuadrado 49 por y? Pues 49 por y, su derivada es 49, x cuadrado. ¿Cómo se deriva 7 respecto de y? Como es una constante, es 0 y ya habríamos acabado esta derivada parcial. ¿Qué es una derivada parcial? Pues derivar respecto de una variable asumiendo que todas las demás son constantes. Y ahí tienes derivada en x y ahí tienes derivada en y. En principio, para este curso no necesitaríamos mucho más, pero hay un teorema que creo que es interesante que lo veas y además me permite introducir las derivadas de órdenes superiores. ¿Qué ocurre con órdenes superiores? Pues podemos derivar dos veces en x, dos veces en y, primero en x y luego en y, primero en y y luego en x,
Y hay un teorema que creo que es interesante, no lo voy a demostrar, por supuesto, eh, teorema de Clairaut-Osbarth. Es un poco lo mismo uno que otro, debe ser que lo demostraron juntos o a la vez, simultáneamente, no lo sé, que lo que me dice es que si yo derivo dos veces la función xy, fíjate en la notación como la estoy utilizando, primero respecto de x y luego respecto de y, es lo mismo que derivar dos veces la función f de xy, pero primero respecto de y luego respecto de x. No cuesta mucho esta pequeña demostración, permite además que veas un poco qué significa esto de las derivadas de orden superior con derivadas parciales, y un poco la cuestión está en esto. Si yo ahora mismo derivo por segunda vez la función f de xy, primero con x, lo acabo de hacer, y luego con la y, derivaríamos esto, pero ahora mismo parcialmente respecto de y. ¿Qué significa eso? Que la x es un número, tenemos un 2 por 7 por y, y su derivada sería 2x. Derivada de 1 es 0, con lo cual esa nos olvidamos, pero si derivamos por segunda vez f de xy, primero con respecto de y, es decir, x cuadrado, y ahora con respecto de x, lo que tenemos es efectivamente 2x. Es lo mismo derivar dos veces, primero con x y luego con y, que primero con y luego con x. Ya digo, es un resultado muy interesante. En el fondo el teorema completo tampoco es mucho más complicado, lo que viene a decir esencialmente es que las derivadas parciales sean continuas. Si las derivadas parciales son continuas, esta función y esta función, entonces esto es verdad. Si las derivadas parciales no son continuas y pasan cosas raras y tal y cual, es posible que haya funciones para las cuales esto no sea verdad. Pero bueno, la idea esencialmente es esta. Derivar parcialmente una función significa asumir que la otra variable es una constante, es un 7, un 8, un 9 o un 10. Esto entra ya dentro de, vamos a ir un paso más arriba, pero bueno, creo que es interesante también ver más cosas. Derivadas totales significan cosas que van un paso más allá. Ahora mismo, en todo caso, en ecuaciones diferenciales exactas nos haría falta algo de este estilo, ¿vale? De derivadas parciales, pero si queremos contar, porque esto luego al final es muy frecuente que pase, ¿qué ocurre con las derivadas totales? Si yo derivo totalmente f de xy con respecto de x, la idea un poco es que yo estoy asumiendo que si aparece una variable y, esa variable y podría depender de x. Si derivo parcialmente f de xy en x, asumo que esa y es una constante, ¿vale? Entonces hay una ligera diferencia aquí. Derivada del primero, que sería 2x, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por el segundo derivado. ¿Cómo se deriva y en x? Pues como no lo sé, derivada de y con respecto de x. Y al final tenemos un 1. ¿Qué diferencia hay entre la derivada parcial, que hemos hecho previamente, y la derivada total? Si te fijas, esencialmente hay un factor, no hay una gran diferencia, pero la idea básicamente es esta. Si asumimos que y pudiese depender de x, habrá que añadir ese término. Imagínate, no sé, y es igual a elevado a x, por ejemplo, pues ahí esa y podría depender de x, con lo cual añadimos ese término. Si asumimos que esa y es un número el que yo quiera, el que yo le dé a esa y, ese término no va a estar y me queda 2xy más 1, que es lo que me queda en la derivada parcial. Y de forma genérica, pues ya comentamos, se suele utilizar el punto para derivadas en el tiempo. Entonces, ¿qué significa derivadas en el tiempo? Se suele en física, es habitual. Derivadas en el tiempo significa que la x podría variar con respecto al tiempo y que la y podría variar con respecto al tiempo. No vamos a entretenernos mucho con esto, pero bueno, la idea un poco sería esencialmente la siguiente. Si tenemos la función f de xy igual a x cuadrado y más x, que es la que hemos colocado aquí arriba, un poco la filosofía del f punto consiste en derivar respecto del tiempo. ¿Cómo se deriva x cuadrado respecto del tiempo? Pues 2x por la derivada de x con respecto del tiempo, por la segunda sin derivar, más primera sin derivar, por la segunda derivada, que sea lo que sea, derivo respecto del tiempo. ¿Cómo se deriva x en el tiempo? Pues la derivada de x en el tiempo, sea lo que sea. Se suele reservar, depende un poco de la literatura que mires y tal y cual, pero en general es frecuente reservar el punto para derivadas en el tiempo. ¿Qué nos interesa de aquí? Fundamentalmente nos interesa que te des cuenta que derivar parcialmente significa una función de dos variables. Derivar parcialmente es asumir que la variable que no está aquí es una constante
y por tanto, pues por ejemplo, esta derivada con respecto de y simplemente es asumir que esta es una constante y al multiplicar 7 por y el resultado es 7, no tiene mucho más. ¿Para qué es útil esto? Todo lo que viene después de ecuaciones exactas y una serie de resultados que aparecen por aquí necesitan de un pelín de conocimiento de derivadas parciales. Así que en los próximos vídeos, pues lo que vamos a hacer es revisar las ecuaciones exactas de una forma más global para ver si más o menos se entiende bien de una forma que es distinta de lo que hicimos en el vídeo anterior, ya que es un caso muy particular. Vamos a ver un caso mucho más global, con factores integrantes que puedan depender de X, de Y, de un montón de historias, pero insisto que esto es un conocimiento ya un poco más elevado, que creo que ayuda a entender lo anterior, pero que si no tienes tiempo en segundo de bachillerato o algo así, no pasaría absolutamente nada por no mirar. Dicho esto, espero que se haya entendido más o menos bien todo lo que hemos comentado en este vídeo, espero que te haya sido útil y nos vemos ya en el próximo vídeo.